tercera línea argumental de que sí se puede hablar en la historia de España, en la historiografía sobre España, de reconquista. En esta tercera línea argumental nos vamos a basar en la siguiente idea: la reconquista como restauración de la cristiandad española y clave de la historia de España. Restauración de la cristiandad y clave de la historia de España. ¿En qué nos vamos a basar principalmente? Pues en Claudio Sánchez Albornoz, de 1893 a 1984, y su monumental y maravillosa obra España, un enigma histórico. Y concretamente nos vamos a basar en el capítulo de Martín F. Ríos Saloma, La reconquista desde el exilio, en torno a la obra de Claudio Sánchez Albornoz. Presente en esta obra la reconquista, ideología y justificación de la Guerra Santa Peninsular. Martín F. Ríos Saloma. A partir de ahora mismo, pues vamos a exponer, difundir su texto, en la medida que nos aporta argumentación de que sí se puede hablar de reconquista en la historia de España. Basándonos en Claudio Sánchez Albornoz, quien llamaba reconquista a los largos siglos que median entre la batalla de Covadonga y la rendición de Granada. Gran aventura, llama Claudio Sánchez Albornoz a la reconquista, gran aventura, sin la cual nuestra historia moderna sería inexplicable, pues, afirmó, nuestro talante nacional, gracias al cual conquistamos América. Pero es más, aquí está la clave, es que para Claudio Sánchez Albornoz, la reconquista fue la clave de nuestra historia, no solo de lo que pasó en la península celtibérica, sino de nuestra expansión, nuestro hacer España más allá de la península celtibérica, principalmente en América, pero también en África y también en Asia. Es decir, la clave explicativa de la historia medieval española, de la clave de la historia moderna también de España, y una gran aventura cuyas consecuencias se proyectan con nitidez en aspectos de la vida hispana, peninsular y americana. ¿Y todo esto dónde lo explicó Sánchez Albornoz? Pues en los cuadernos de historia de España y en su monumental ensayo España, un enigma histórico. Yo no sé ahora mismo si también será un enigma la fecha de publicación, por lo que tenemos entendido, por lo que hemos leído y por lo que está en la bibliografía de Ríos Saloma, pues esta obra, España, un enigma histórico, es de 1956. Pero en la cartulina, en la solapa que recubre los dos volúmenes, pues en su explicación nos pone que esta obra fue publicada por primera vez en 1957. Bueno, lo dejaremos que en torno a 1956 es esta obra, España, un enigma histórico. Algo más digerible es su obra El drama de la formación de España y los españoles, de 1973, entre otras obras, y artículos interesantes como Veleidades islamizantes en Andalucía, reconquista de la reconquista, donde criticaba con dureza la manipulación histórica con fines políticos. Lo que nos dice Ríos Saloma es que Sánchez Albornoz, don Claudio, no se refería al proceso desencadenado en Covadonga como una reconquista del reino visigodo, sino como una restauración. ¿De qué? Si hemos dicho que lo visigodo no, de lo cristiano, de la cristiandad española. Se suele hablar que había un pique intelectual entre Claudio Sánchez Albornoz y Américo Castro. La verdad es que nos dice Ríos Saloma que entre Sánchez Albornoz y Américo Castro, pues en realidad había una amistad, fueron amigos, intercambiaban cartas. Y es que en su momento fueron compañeros del Centro de Estudios Históricos, esa institución privilegiada en torno a Ramón Menéndez Pidal en 1910 y una institución desmantelada por el franquismo en 1939.
Pues bien, en la correspondencia entre ellos se aprecia que don Claudio le dice a don Américo que no se atreve a imaginar que los españoles nacen después de 711, pues hay unas constantes históricas que vienen de muy lejos. La actitud y gesto español pueden rastrearse, sí, en la Edad Moderna, también en la Edad Media, pero también en la Edad Romana, o sea, en la España romana. Explícitamente le dice Sánchez Albornoz a Castro, Américo Castro: no sé cómo va a poder explicar la épica castellana y la novela como fruto de la simbiosis. Y yo no puedo, Sánchez Albornoz, explicarme la mitad de la historia jurídico-social, la historia jurídica, social y económica, sino como resultante del contacto pugnaz, belicoso, guerrero. España, un enigma histórico, fue la respuesta sesuda y meditada del historiador Américo Castro a las tesis de su amigo filólogo Américo Castro. Y Sánchez Albornoz era tajante. Literalmente decía lo siguiente: considero a la Reconquista clave de la historia de España. Así, a través de Río Saloma, podemos decir que la Reconquista era una empresa multisecular, sin parangón, según Sánchez Albornoz, en la historia europea, en el que el pueblo español hubo de emplear toda su energía humana para sobrevivir en medio de terribles tempestades históricas. Ninguna nación del viejo mundo ha realizado durante un tiempo tan dilatado, durante un plazo de tiempo tan largo, una empresa tan decisiva para forjar su propia vida libre. Aunque ahora hemos dicho, porque estamos repitiendo las palabras de Sánchez Albornoz, bien sea directamente, bien sea a través de Río Saloma, pues hemos dicho forjar, hemos dicho forja, pero eso no quiere decir que incluyamos a Claudio Sánchez Albornoz en la cuarta línea argumental, que esa sí que tiene que ver con la Reconquista como forja, con la línea argumental 4. ¿Por qué? Pues porque para Sánchez Albornoz los españoles ya existían antes de 711. Y es que Sánchez Albornoz parte del siguiente modelo: existía España, se pierde España, se recupera España. Tampoco estaría exactamente Sánchez Albornoz en la línea argumental 1 de la ideología, la Reconquista y como ideología. Más bien podría incluirse a Sánchez Albornoz en la línea argumental 2 de la utilidad, la Reconquista como utilidad. Pues como sostiene Martín F. Río Saloma, don Claudio formulaba una conceptualización de la Reconquista que sorprende por su rigor científico y sobre todo por la claridad con que se refería a ella. Rigor científico y claridad, uno de los tres elementos de la actitud analítica, del pensamiento. Entonces, para Sánchez Albornoz, la Reconquista no es un ideal concebido por los españoles a principios del siglo VIII, como un concepto útil. Rigor científico, claridad expositiva, análisis de realidades históricas. A ver si Sánchez Albornoz va a ser analítico. Así nos dice literalmente Sánchez Albornoz lo siguiente: Reconquista es un concepto abstracto y genérico de un gran contenido temático, como feudalismo o renacimiento. Lo empleamos los historiadores españoles y no españoles para designar la multisecular guerra entre islamitas y cristianos, que duró más de 7 siglos. No siempre fueron idénticos los fines de los cristianos españoles en su lucha contra los musulmanes. Cerramos la cita de Sánchez Albornoz. Nos dice Río Saloma que en 1964, en El Islam de España y el Occidente, expuso don Claudio que, debido a la invasión islámica, la historia española sufrió una contorsión brutal. Explica Sánchez Albornoz que, reducido el inicio de la Reconquista a una sublevación de indómitos montañeses norteños, que tenía por objeto no recuperar el reino visigodo,
sino la restauración cristiana, la restauración cristiana se convertiría a lo largo de los siglos en una necesidad conflictiva, belicosa, guerrera, de lucha por la propia libertad, para llevar una vida libre, pero no libertad individual, libertad nacional frente a un enemigo poderoso y fanático en una guerra bárbara y cruel, que sí que conoció breves pausas y algunas treguas negociadas. Por eso, desde el bando de no se puede utilizar el término reconquista en la historia de España porque no hubo 8 siglos de guerra, hubo treguas, hubo pactos, hubo negociaciones, y negociar, pactar, parar la guerra, eso es incompatible con utilizar el término reconquista como si esto hubiese durado casi 8 siglos. Bueno, pues a pesar de esas treguas, de esas negociaciones, como eso fue algo puntual, algo intermitente, como ya dijimos con Julián Marías, sí se puede hablar de reconquista en la historia de España, según Claudio Sánchez Albornoz. Y a juicio de Ríos Saloma, es posible constatar que varias de sus interpretaciones mantienen plena vigencia en el siglo XXI, de las interpretaciones de Claudio Sánchez Albornoz, de la palabra reconquista, y de todo lo que le engloba, como el aserto según el cual Pelayo no pudo pretender restaurar el reino visigodo, que fueron los astures y no los visigodos quienes se rebelaron contra el dominio islámico, los astures y no los visigodos, que ese movimiento supo elaborar con el paso del tiempo un movimiento ideológico al que llamamos neogoticismo. Sí, pero esa ideología neogoticista fue con el paso del tiempo, no en el arranque de esos montañeses astures norteños. Asimismo, que el objetivo de Pelayo nunca fue recuperar el solar nacional de toda la península celtibérica, sino recuperar, restaurar la libertad del pueblo cristiano. También es interesante, de Sánchez Albornoz se puede recuperar hoy, eso de que la resignificación de Santiago fue tardía. Eso de darle un sentido especial al apóstol Santiago, utilizado luego como un papel ideológico contra el Islam, esa resignificación de Santiago fue tardía. No fue desde 722. Sánchez Albornoz fue consciente de que el término reconquista era un concepto historiográfico, para ser utilizado por historiadores, no por políticos. Es más, los políticos no tienen por qué utilizarlo, porque van a manipular el término reconquista, como se quejaba Sánchez Albornoz en los años 80 del siglo XX, y siguiendo su línea nos podríamos quejar ahora en 2024, 2020, y espero que no haya que quejarse más adelante, señal de que se estaría utilizando políticamente y mal usado. Y por tanto, reconoce Sánchez Albornoz que reconquista es un término artificial, con el que los historiadores hacían, y se puede seguir haciendo, referencia a esa larga pugna de 7 siglos entre musulmanes y cristianos. A todo esto, Sánchez Albornoz tenía un prestigio como científico, pero es que tenía un prestigio intelectual y tenía un prestigio como personalidad relevante en España. Cabe decir que llegó a ser presidente de la República en el exilio. Entonces, ese prestigio del presidente de la República en el exilio, Sánchez Albornoz, pues también le dio estatus, prestigio al término reconquista como clave de la recuperación de la historia de España, en el sentido de clave de la recuperación de la cristiandad en España, que ya existía, según Sánchez Albornoz, antes de 711. España existía antes de 711, se pierde en 711 y se recupera. Se va recuperando a lo largo de un proceso de 7 siglos. Reconquista como restauración de la cristiandad española y clave de la historia de España. Y así podemos decir en 2024 y más adelante, si es que se da el caso de que desde la política en España se utilice el término reconquista,
con fines políticos, con fines de manipulación, con fines de utilizar dispositivos posverdaderos, y así políticamente se puede usar y se está usando y se ha usado el término reconquista para dar contenido a aspiraciones políticas, pues esas personas que lo emiten de esa manera y los escuchantes deberían ser conscientes de la enseñanza de Sánchez Albornoz, que reconquista es un concepto, una concepción historiográfica, una herramienta en el oficio de los historiadores. De hecho, es una invención historiográfica. Sí, útil, pero invención historiográfica. La enseñanza de Ríos Saloma es que no se debería hablar de reconquista en el ámbito político, pero sí se puede hablar de reconquista en el ámbito historiográfico, de la historiografía de España como parte de la ciencia histórica. Y dicho lo cual, animamos a la lectura de la obra España, un enigma histórico de Claudio Sánchez Albornoz.